Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, alhamdulillah. Hermano, me escribe lo siguiente. ¿Puede ser que en el capítulo Luqman, verso 6, que utiliza la élite de ulamás para prohibir la música, allí en realidad Dios esté hablando de los propios ulamás y su equipo y las sectas que desvían a la gente del camino de Dios a través de los hadith y la sharia islámica? Entiéndase que lo que te quiero preguntar es, ¿no es en verdad que las palabras que más alejan a las personas de Dios son las de los ulamás y sus constituciones elaboradas por personas? Esto aparece en 31.6. Después planteas, si no hubiera ningún hadith y ninguna secta, ¿qué se utilizaría para entender el Corán? Dice Hussein Labras que no hay ningún Corán aún traducido. Y yo pregunto, ¿por qué nadie lo hizo? Bueno, vamos por partes, hermano. Inshallah. La primera cuestión te la contestas tú mismo, evidentemente. Relacionar el hadith con música es bastante fuerte. Es decir, no tiene ningún sentido. Porque estas palabras en árabe no guardan ninguna relación con la música. Esto es una construcción filosófica que se hace para justificar alguna tradición que no tiene ninguna cabida en el contexto de la revelación de Allah, del mensaje de Dios. Mira, vamos a analizar un poquito para ver este asunto el versículo en cuestión. Dice así: hay entre los hombres quien compra. En algunas traducciones encontramos historietas divertidas, en otras cuentos ociosos y en otras palabras frívolas, para, sin conocimiento, extraviar a otros del camino de Allah y para tomarlo a burla. Quienes tal hagan tendrán un castigo humillante. Bueno, en árabe 31.6 nos dice وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي. Este yashtari, que se traduce como comprar, en realidad se utiliza en árabe tanto para comprar como para vender. De hecho, se utiliza para describir un intercambio. Es tomar una cosa y dar otra. Luego, lahwa significa dejar de prestar atención a una cosa porque estamos prestando atención a otra. Significa estar centrado o absorto en una cosa y olvidarse de otra. Y la palabra al-hadith, pues todo el mundo la conoce ya. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán ha utilizado muchas veces esta palabra hadith en relación al propio libro, es decir, nos dice qué hadith vais a seguir aparte de este libro, que el único hadith confirmado por Allah es el propio Corán. Bueno, tenéis vídeos en el canal en la carpeta de hadithes o tradiciones, no sé muy bien, lo dejo por aquí arriba, inshallah. Y ahí vais a poder analizar este asunto en profundidad. Pero claro, relacionar esto, historietas divertidas, cuentos ociosos, palabras frívolas, con la prohibición de la música no tiene ningún sentido. Es curioso cómo la tradición ha escogido la palabra hadith para describir, digamos, lo que sería el mensaje paralelo al Sagrado Corán, cuando el propio libro nos dice que la única fuente de información es el libro de Allah. Pero ellos han utilizado el término hadith y fíjate después las vueltas que le dan, el uso que le dan a este término, dependiendo de cómo necesiten ellos exponer o explicar algo. Aquí está claro que lo que está diciendo realmente el ayat, tengo aquí una pequeña traducción que he hecho, sería lo siguiente: entre las personas hay quienes
invierten su tiempo en el hadith, que carece de fundamento. Con él extravían del camino de Dios a las personas que no profundizan en el conocimiento. Están subestimando el mensaje divino y por ello les aguarda una humillante retribución. Está claro, lo vemos allí donde reina la tradición, solo hay una humillante retribución porque la gente no levanta cabeza, eso está claro. En otros lugares donde reinan los principios coránicos, y no estamos hablando de un país musulmán, sino donde se aplican las leyes de Allah, los derechos, las obligaciones, allí las sociedades florecen y crecen, independientemente de su creencia. Así de poderosos son los principios que Allah nos ha ordenado en su libro. Entonces no se puede relacionar esta prohibición de la música con esta traducción terrible de historietas divertidas, cuentos ociosos, palabras frívolas, canciones. Todo esto no tiene ninguna relación con lo que está diciendo el ayat. El ayat está diciendo que hay gente que escoge el hadith, la tradición, en lugar de la revelación de Dios. ¿Y por qué podemos asegurar esto? Porque basta que nos vayamos al contexto. Vamos a leer desde el principio el pasaje donde aparece este versículo que ha citado el hermano. Alif Lam Mim. Estos son los signos del libro sabio, guía y misericordia para los que hacen el bien. La revelación de Allah, ¿verdad? Los que establecen el salat, dan el zakat y tienen certeza de la última vida. Esos están afirmados en una guía de su Señor y son los que tendrán éxito. Fácil. Después dice, o aparece este versículo que tú citas. Pero hay gente que en lugar de coger esta guía, este libro sabio, que está lleno de guía, lleno de misericordia, lo que hacen es aferrarse a las tradiciones y así desviar a la gente de lo que se ha revelado en el libro. Y continúa diciendo, y cuando se le recitan nuestros signos, cuando se le exponen los ayats del Corán, se dan la vuelta con soberbia como si no los oyeran, como si tuvieran sordera en los oídos. Anunciarles un castigo doloroso. Eso ya lo vemos. Cuando alguien te empieza a liar con tradiciones que se contradicen y tú le vienes con versículos claros, ayats claras del Corán, pues se dan la vuelta y hacen como si no lo escucharan. Esto lo podemos observar en cualquier momento hablando con la gente. Continúa diciendo, es cierto que los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán los jardines del deleite, en los que serán inmortales. Promesa de Allah verdadera, Él es el poderoso, el sabio. Fíjate cómo resume de forma magistral, sencilla, subhanallah, el Corán. Es cierto que los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán los jardines del deleite. Entonces, me voy ahora, hermano, a la segunda cuestión que has planteado. Si no hubiera ningún hadith y ninguna secta que se utilizaría para entender el Corán, pues el mismo Corán, hermano, el propio Corán bastaría. Hussein Labras, desde aquí le mando un saludo, se está viendo el vídeo, dice que no hay ningún Corán aún traducido. Lo dice en el sentido de que no hay un Corán traducido desde el propio Corán, porque traducciones del Corán tenemos un montón. Él se refiere a que no hay, o no hay prácticamente en ninguna lengua, un análisis palabra por palabra, que tenga en cuenta todos los contextos, que no tenga ninguna influencia de tradiciones ni de cultura. Esto no está creado aún, pero es lo que yo siempre digo, es imposible de crear. Tú preguntas por qué nadie lo hizo, porque no se puede, hermano, no se puede. Tenemos las herramientas que Allah nos ha puesto, tenemos las traducciones que Allah nos ha puesto. Son traducciones, podríamos decir, de un solo corte, es decir, que nos exponen una visión desde una determinada perspectiva. Pero abarcar en una traducción, en un trabajo, todas las perspectivas que permite la estructura coránica, se hace algo imposible. Piensa que el Corán tiene que estar hasta el final de los tiempos. Allah ha hecho gente
que tienen muy poca capacidad para reflexionar, y también ha hecho gente que son auténticos genios. Entonces, este libro tiene una estructura que es por necesidad. Debe ser sencilla, fácil de entender hasta para un niño pequeño, y en esto tenemos lo que son las traducciones corrientes, esas las puede entender hasta un niño pequeño. Y luego tenemos dentro de la estructura una cantidad de información en cada frase, en cada palabra, en cada raíz, que eso ya va con la necesidad de cada uno. Es decir, hay gente que tiene esa necesidad de profundizar, pero no hace falta, hermano. Las traducciones corrientes del Corán han cambiado vidas de millones de personas, y nos deja muy claro este final de pasaje que antes te he leído. Los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán los jardines del deleite. Esto lo entiende todo el mundo. Creer en Allah y hacer el bien. Esto aparece en cualquier traducción del Corán. Ahora tú me dices, no, pero es que yo quiero una en la que se explique todo. Es imposible, hermano. Mi trabajo del Corán, pues siempre lo digo, no es para vacilar ni para echarme flores. Tiene ya 35.000 páginas. Y no lo he terminado. Ahora empiezo otra fase, ya he acabado las raíces, ahora empiezo las letras que forman las raíces, después me queda amarrar contexto, y eso, inshallah, a lo mejor son 50.000 páginas. ¿Habré completado una traducción o una interpretación del Corán? No, de una parte. Yo me estoy basando en una estructura en la más sencilla posible, que es en el sentido básico de las palabras, una estructura que no se contradiga en sus partes, pero claro, esto es una perspectiva. Pero ¿cuántas hay? ¿Desde cuántos planos se puede interpretar el Corán? Hermano, por eso es imposible traducirlo. No se puede traducirlo de forma completa, porque hay niveles de intelecto, hay que tiene que pasar mucho tiempo con nosotros el Corán, muchas generaciones. El ser humano tiene que evolucionar el conocimiento. Entonces, la estructura coránica está ideada para esto, hermano. Tú no puedes plasmar, ¡pum!, el mensaje en un punto de la historia, en un punto del proceso evolutivo de la humanidad, y decir, no, esto es el Corán. No, porque dentro de 1000 años el Corán, aun teniendo la misma estructura, va a tener más significados. Entonces, no se puede, hermano. Hay que hacer trabajo de campo, hay que estar siempre ahí, en el barro, como tú, buscando, comparando, y ese es el camino, como me decía Hussein Labras el otro día. El camino del creyente es ese, el ir buscando, da igual, lo importante es caminar y buscar y buscar. Ese es el objetivo del ser humano, sobre todo del creyente, el buscar a Allah, y no vas a llegar al final del camino, no vas a encontrar conocimiento absoluto, pero tienes que ir siempre en esa dirección, siempre caminando, buscando. Esa es nuestra vida en la tierra, inshallah. Bueno, hermano, un fuerte abrazo, que Allah te bendiga, barakallahu fik, y el próximo vídeo continúo con la siguiente cuestión que me has planteado. Assalamu alaikum.